Cuarta conferencia. Dornach, 28 de junio de 1924. Mis queridos amigos, hoy queremos intentar redondear las consideraciones preliminares y a partir de mañana poder pasar a la observación práctica de casos particulares. Se trata de que una consideración real de la naturaleza de las llamadas enfermedades anímicas ha de conducir necesariamente a obtener puntos de referencia para su tratamiento. El hecho de que hoy en día el tratamiento con nuestros métodos todavía ofrezca dificultades en los adultos tiene su razón en lo que introduje ayer, que para el tratamiento de ciertas cosas han de existir ciertas condiciones previas que, mientras las relaciones con el mundo estén como a esta hora, no podrán realizarse para enfermos anímicos dentro de nuestra sociedad. En cambio, en el caso de los niños, la educación puede efectivamente lograr muchísimo. Como ustedes han visto, las enfermedades anímicas, también otras enfermedades, pero estas mucho más, en un sentido más profundo y más concreto, se corresponden con relaciones kármicas que se ponen de manifiesto en las enfermedades. Por eso está justificada la pregunta no demasiado explícita, más bien está hecha inconscientemente, pero nosotros tenemos que sentir lo que subyace en ella. ¿Hasta qué punto puede producirse una mejoría? Cualquier grado de mejoría que podamos lograr constituye un beneficio para el enfermo. Nunca debemos consolarnos diciendo, el karma es así y por eso las cosas toman ese curso. Esto podemos decirlo refiriéndonos a los acontecimientos del destino externo, pero nunca refiriéndonos a la tendencia que tiende a fluir libremente en el ser humano, los pensamientos, sentimientos y hechos. Pues ahí el karma puede seguir distintos caminos y puede dar un giro, de manera que quizás no se cumplan las cosas que tienen que cumplirse, sino que se cumplan de manera distinta. Cuando se ha hablado de que la educación prenatal debe ejercitarse, entendiendo con esto educación en la fase embrionaria, ha dicho a menudo, mientras el niño no respire, todo depende de la educación y el comportamiento de la madre. Por lo demás, no se debe interferir en la obra de los dioses. Se trata únicamente de lo que acontece en la madre misma. Ahora bien, se puede poner en marcha un estudio apropiado, tal y como lo comenzamos ayer para la epilepsia, donde se tomó en consideración el cuerpo físico, el etérico, el astral y la organización del yo. ¿Qué hemos averiguado en todas las formas de epilepsia o tendencia epileptoide infantil? Hemos descubierto que se trata de un estancamiento del cuerpo astral y de la organización del yo en algún órgano. La superficie de un órgano no deja salir al cuerpo astral y la organización del yo, estos se estancan dentro del órgano. Se genera una atmósfera astral y del yo condensado dentro del órgano. Esto origina los espasmos, pues cada vez que tiene lugar uno ocurre lo siguiente. La naturaleza del espasmo consiste en que cuando aquí hay un órgano con su cuerpo etérico, existe una relación muy concreta para cada órgano, entre ese cuerpo físico y etérico con el cuerpo astral y el yo. Por ejemplo, ustedes saben que en la naturaleza inorgánica exterior hay relaciones externas muy concretas por las que las sustancias se combinan unas con otras. Incluso es incorrecto, como lo hace la química, pero ciertas relaciones consisten, no digo proporciones de átomos o de pesos, porque eso ya es teoría, en que el hidrógeno y el oxígeno se combinan en una determinada relación. Cuando tenemos ácido sulfúrico H2SO4, tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno en una cierta relación a la que pertenece mutuamente.
Si esta relación cambia, se convierte en otra distinta, entonces la sustancia que surge puede ser otra completamente diferente. Si tenemos una proporción distinta a la del ácido sulfúrico entre hidrógeno, azufre y oxígeno, tenemos entonces el ácido sulfuroso H2SO3, si bien dentro de él están contenidas las mismas sustancias. Del mismo modo, existe una proporción totalmente determinada en el llamado ser humano normal, y digo llamado porque la expresión ser humano normal es absolutamente filistea. Se cree que existe una frontera. Ahora bien, dentro de ciertas fronteras la relación es variable. Pero una vez trascendida una determinada variabilidad, y ésta puede ser individual para cada ser humano en particular, se produce la anormalidad, lo enfermizo. Lo que sucede es que el cuerpo astral y la organización del yo se asientan en un órgano, no pueden colmarlo en una determinada relación y no pueden elevarse por encima del órgano tal y como reconocimos ayer que era necesario sobre el cuerpo físico. Cuando el cuerpo astral y el yo se estancan en un determinado órgano, el cuerpo astral y la organización del yo excedentes quedan dentro del órgano, ocasionando así que dentro no quede la cantidad correspondiente, sino una cantidad estancada, una cantidad sobrante, y por eso el órgano no puede hacer otra cosa que percibir la astralidad, sentirla. Cuando dentro se encuentra la cantidad correcta de astralidad, entonces el órgano no siente esa astralidad, pues cada actividad del cuerpo astral y de la organización del yo no perteneciente al órgano tiene que ser sentida por éste. Cuando algo no pasa a la conciencia, cuando se estanca de manera que una cantidad grande de astralidad y de organización del yo queda sin pasar a la conciencia, se produce el espasmo. Y con esto ya tienen ustedes el fenómeno asociado, el trastorno de la conciencia. Este trastorno tiene que producirse siempre que se trate de un órgano que principalmente tiene que ver con la conciencia. Cuando se trata de un órgano que no tiene que ver directamente con la conciencia, existen órganos que no tienen relación directa sino inversa con la conciencia, ya que son órganos inhibidos. Entonces no surge la falta de conciencia sino el dolor. Dolor es conciencia acrecentada, no disminuida. El estado espasmódico como tal no es doloroso, es simplemente un hecho. Lo que puede aparecer como dolor es lo que aparece cuando en un órgano inhibidor, es decir, no un órgano que propicia sino que reprime la conciencia, tiene lugar un estancamiento. Entra conciencia aumentada, dolor. He ahí la naturaleza del dolor. Con esto hemos abarcado también en el organismo infantil todas las manías que desembocan en la epilepsia o en condiciones epileptoides, y de las que hablaremos más detalladamente cuando tratemos los casos individuales. Como ustedes fácilmente comprenderán, la cosa también puede ser de otra forma. Puede suceder que un órgano aparezca de manera que su superficie no retiene a la organización del yo y al cuerpo astral, sino que ésta es demasiado porosa y que en cierto modo el órgano no retiene todo lo que necesita para su propio uso, de forma que la astralidad, a la que también pertenece la organización del yo, no se estanca, sino que se desborda fácilmente, sobrepasando al órgano. Se podría decir que la superficie se ha vuelto demasiado permeable para la astralidad y la organización del yo. El órgano se derrama respecto a su astralidad y organización del yo.
Con la conciencia imaginativa vemos irradiar al órgano. Fluye. Un órgano fluyendo, así está siempre unido al correlato físico de la secreción, que naturalmente en ciertos órganos no es muy notorio, aunque puede serlo a veces. Hablaremos de ello más adelante. Cuando esta situación aparece en la edad infantil, solo puede curarse afianzando el cuerpo astral y la organización del yo, es decir, devolviéndolos al órgano. ¿Hacia qué formas y complejos sintomáticos exteriormente perceptibles conduce un estado interno así? Llegamos a un capítulo en donde lo que se manifiesta en la edad infantil es distinto a lo que se manifiesta en los adultos. Llegamos a formas maniáticas en las que durante la época del desarrollo humano, que va desde el nacimiento hasta la pubertad, han de adoptar formas especiales. Llegamos a las formas de la manía histérica. En estas formas histéricas viven, hoy en día, todo tipo de confusiones de la ciencia oficial. Viven todo tipo de terminologías inadecuadas que no vienen al caso, empezando por las primerísimas interpretaciones de estos fenómenos, donde según las opiniones hoy en boga, hay que establecer alguna conexión entre la manía histérica y la vida sexual. Se establece más una conexión con la vida sexual de la mujer que con la del hombre. No se trata de la terminología que se use, sino que lo que importa es qué casos son los que se incluyen en esta clasificación y si merecen la clasificación de manía histérica tal y como hoy se entiende, o si hay que abarcar un complejo mucho más amplio para emprender de lo que se trata. La realidad es que si al hablar de la histeria se piensa en el sexo, entonces sencillamente el niño, hasta la pubertad, no puede tener propiamente esa forma de manía que se le atribuye, sino que en su primera época vital solo puede tener lo que yo he descrito como el derramamiento del cuerpo astral y de la organización del yo más allá de un órgano. Solo eso puede tener. Hemos de hacer caso omiso a todas las descripciones que existen para resumir la manía histérica, pues todas ellas ya llevan en sí la idea de ciertos conceptos generales. Pero cuando se piensa en un concepto general, la descripción se vuelve errónea, y por eso hoy en día son sencillamente erróneas un gran número de descripciones en el campo de la psiquiatría. No se pueden hacer las cosas tal y como se hacen hoy en día. Examinemos lo que realmente ocurre. Tal y como expliqué ayer, al niño le resulta difícil asir el mundo exterior. Le resulta difícil asir el estado de equilibrio con lo fluido, el estado de equilibrio con el aire, las diferenciaciones del calor, las diferenciaciones en la luz, las diferenciaciones en el éter químico, la diferenciación en la vida universal y general. En lugar de asirlos débilmente, como es el caso de la manía epiléptica, lo hace demasiado fuerte. Se mete por todas partes en su entorno, introduce su cuerpo astral y su yo en la gravedad, en el calor. Los coge de una manera tan intensa como no les sería posible hacer a los llamados niños normales. ¿Qué ocurre entonces? No tienen más que imaginarse que se hubieran arañado en algún lugar de la piel y se rozasen con algo en la superficie herida, en la superficie donde tienen la piel levantada, donde son sensibles. Ustedes son sensibles porque con su cuerpo astral interno entran en el mundo exterior con demasiada intensidad. No se deben rebasar ciertos límites al entrar en el mundo exterior con el cuerpo astral y con la organización del yo.
El niño que desde un principio proyecta su cuerpo astral hacia el exterior, apresa sutilmente las cosas precisamente de una forma como si estuviera herido. De ahí surge, obviamente, la vivencia de una hipersensibilidad, una entrega excesivamente sensible a su entorno. Un ser humano de estas características siente mucho más fuertemente, mucho más intensamente su entorno, y éste también se refleja en él mucho más fuertemente. Por eso surgen también imágenes que duelen en sí mismas. En el momento en que la voluntad se despliega frente al otro, se agarra a algo que le hace hipersensible. Cuando se despliega la voluntad, aparece un hecho peculiar en la parte consciente. Aparece una conciencia demasiado grande al desplegarse la voluntad. Aparece dolor, dolor que se produce de inmediato y tiene un status nascendi, se le quiere contener, se intenta de forma intensa. Uno se agita en sus movimientos porque quiere contener el dolor. Como ustedes ven, llegamos a descripciones que, en un sentido muy concreto, desembocan en la vida. Ustedes reciben descripciones de situaciones donde el niño quiere hacer algo y la cosa acontece de la siguiente manera. El niño siente un dolor y no puede hacer lo que quería, y en lugar de que la vida anímica fluya en sus actos, tiene una fuerte y horrible vivencia interior ante la que se estremece. Se estremece ante sí mismo, o también cuando no se trata de hacer algo, sino de un acto enmascarado existente en la vida de las representaciones. Ahí convive la voluntad misma. Cuando se trata de un acto en la vida representativa, cuando debieran desarrollarse representaciones, puede ocurrir que para ciertas formas de la enfermedad, las representaciones produzcan temor en el momento en que deberían seguir y por eso no pueden surgir. Cada una de esas representaciones que en el momento en que deben llegar a la conciencia, en el momento de originarlas producen miedo, provocan al mismo tiempo que la vida de los sentimientos se despliegue ante ellas. Los sentimientos se hacen manifiestos, comienza entonces el estado depresivo. Los sentimientos que no llegan a ser cogidos por las representaciones son sentimientos depresivos. Únicamente los sentimientos que en el momento de surgir son cogidos por la vida de las representaciones no son sentimientos depresivos. Esta descripción ya es, en realidad, un complejo sintomático. Si se aprende a reconocer la naturaleza de una anomalía tal, entonces se la puede ver directamente en su concepción. Esto es de lo que ha de tratarse cuando la ciencia espiritual, con su concepción sobre las cosas, interviene en este campo práctico de la vida. Entonces, para aquellos que deban intervenir en ello, las descripciones tienen que surgir exclusivamente desde lo abstracto, entrar totalmente en lo vivo de forma que la descripción desemboque allí donde aquel que tiene la descripción la ve en el enfermo. Y aquí ven ustedes literalmente lo que sucede, el fluir de la astralidad o de la organización del yo de alguno de los órganos o complejo orgánico. Un fenómeno en el niño que expresa exteriormente de forma burda el complejo sintomático es la enuresis. Está claro, pero coloquen la incontinencia del niño en su perspectiva correcta. Tiene su origen en aquel hecho. Así, cuando se trate el que un niño moja la cama, pueden suponer: el cuerpo astral está goteando, pues cualquier tipo de excreción y secreción tienen que ver con la actividad del cuerpo astral y de la organización del yo. Estos
han de funcionar correctamente si queremos que también lo hagan la excreción y secreción. Por otra parte, podemos decir que la organización del yo y el cuerpo astral están en relación con los llamados 4 elementos comunes a través del cuerpo físico, y que en el cuerpo etérico la organización del yo y el cuerpo astral están más relacionados con los elementos superiores, o sea, con una parte del calor, con la luz, con el éter químico y con la vida universal general. Por lo tanto, cuando expresiones que pueden ser totalmente acertadas se extienden hasta lo espiritual, como ocurría con la antigua clarividencia instintiva, donde todavía no se distinguía tan fuertemente lo físico de lo espiritual, se puede decir que hay una herida anímica en el niño, y esta herida anímica del niño abarca todo lo que allí surge. Cuando esa herida anímica no puede mejorarse con la ayuda de la pedagogía curativa, entonces al sobrevenir la pubertad se manifestará en su forma femenina o masculina. La forma femenina tendrá el carácter de la histeria tal y como se ha descrito. La forma masculina tiene otra configuración distinta de la que también podemos hablar, pero que aparece de otra manera. Por lo tanto, por todas partes donde exista lo contrario a la manía epiléptica o epileptoide, tendrán que prestar atención a cómo son las excreciones, particularmente las que conciernen al sudor del niño. Tendrán que prestar cuidadosamente atención a si la herida interior del niño da origen a estados de sudor cuando quieren mostrar algo, por ejemplo, cuando quieren suscitarle alguna representación. Existe en esto una cierta dificultad. Normalmente ustedes creerán que cuando se ha provocado algo de esta índole se pueden observar inmediatamente después los estados de sudor. Este puede ser el caso en ciertas situaciones, pero no necesariamente. Pues aquí aparece lo peculiar, que lo que está ahí como miedo interior o inhibición interna, como sensación de la herida interna, no actúa como una sensación de herida externa, sino que lo que allí surge primero es digerido por el ser humano y poco a poco recorre los más extraños caminos en su interior, y no se manifiesta enseguida, sino que curiosamente lo hace solo después de un tiempo, en el transcurso de los siguientes 3 días o 3 días y medio. Todo lo que aparece cuando se da un agrandamiento del cuerpo astral y de la organización del yo tiene que ver con el normal aumento del cuerpo astral y de la organización del yo que aparece en la muerte. Si se trata de un estancamiento, entonces aparece lo contrario a lo anterior. En la epilepsia existe el intento de estancar la vida dentro del organismo, de imitar de una forma anómala el arrastrarse en el organismo físico al descender en las condiciones de las que ahora hablamos. Se trata de imitar lo que ocurre en la muerte. El cuerpo astral y el yo se dilatan al diluirse la vida después de la muerte. Con esto es con lo que tiene que ver. Si se tiene este sentimiento, poco a poco se adquiere algo que es importante en la observación de estos casos, un órgano olfativo que permite percibir lo que existe en el niño. Se huele ese derramarse, en verdad se huele. Pertenece a la parte esotérica de estas cosas el que se adquiera una sensación olfativa para ello, que el aura en estos niños huela distinto que en los niños normales. Y efectivamente, estos niños tienen algo levemente cadavérico en sus exudaciones. De este modo, ven ustedes que aparece también los síntomas de ese morir, es decir, el sudor por uno u otro motivo.
Estos síntomas pueden surgir en el transcurso de los siguientes 3 días, aproximadamente en el mismo espacio de tiempo que corresponde también a la retrospección después de la muerte, cuando tiene lugar el agrandamiento del cuerpo astral y de la organización del yo. Partiendo de estos conocimientos, han de acostumbrarse a fijar su atención en cualquier cosa que hayan notado en las fusiones representativas o volitivas de estos niños, y tienen que seguir de cerca al niño durante los siguientes 3-4 días. Descubrirán entonces si realmente existe la forma de la vida anímica anómala de la que acabo de hablar. Entonces aparece ya para ustedes, con todas las correspondientes condiciones previas, la pregunta: ¿cómo trato yo a un niño así? Un niño así se muestra ante mí de tal manera que en cada una de sus acciones tengo su alma abierta, desnuda ante mí. Su alma se vierte en todo lo que hace a mí alrededor. Ustedes se dan cuenta que en un caso así, cuando en cierto modo el alma del niño afluye hacia uno, la educación depende especialmente de lo que ahora el educador por su parte, en su estado anímico, en toda su disposición, pueda ofrecerle al niño manipulando en su entorno, haciendo algo él mismo. Supongamos que alguno de ustedes es un educador inquieto, una persona que constantemente actúa de forma que con lo que hace provoca un shock en las otras personas. Esta peculiaridad en el carácter, que en realidad es una peculiaridad temperamental, se halla mucho más extendida en la vida de lo que se piensa. A menudo se halla enormemente difundida entre los maestros. Si me permiten usar una expresión trivial, diré: ¿acaso no es cierto que la mayoría de los maestros de hoy en día son unos sangolotinos, seres agitados que le dan la vuelta constantemente a todo lo que hacen? No pueden ser de otra forma por como es la formación de las escuelas. Esta formación se imparte de tal forma que hipertrofia lo que debería producirse en las personas. Ante todo a los estudiantes, y como hoy mi tarea consiste en hablar de los magisterios, los demás no entran en consideración. Nunca debería sometérseles a examen, pues los exámenes son precisamente lo que les propicia el estado de ánimo que desemboca en la agitación. Ustedes ven en qué situaciones tan singulares se entra cuando hay que desarrollar las cosas desde ellas mismas. Me refiero a la organización del Instituto Lowenstein para niños disminuidos. Atendiendo a la legislación, hay que aconsejar a aquellos que quieran encargarse del instituto que hagan su examen. Por lo menos uno de ellos hay que hacerlo, pero ya sabemos que eso es inapropiado porque supone uno de los medios para sentirse inquieto. Esto es algo que hay que reconocer fríamente si no vamos por el mundo con los ojos cerrados. No nos queda más remedio que después del examen volver a desacostumbrarnos a la agitación. La mayoría no lo hace. Así pues, en el entorno del niño hay que evitar todo lo que provoque leves efectos de shocks si estos provienen del inconsciente, del temperamento del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que guiar con total control, desde su conciencia, estos efectos de shock, pues a veces son el mejor medicamento para estos estados enfermizos, pero solo dan resultado cuando no se hacen rutinariamente. Solo tienen su efecto cuando se realizan ante el niño con plena conciencia, con un seguimiento a fondo. Cuando ustedes noten en el niño un complejo sintomático de este tipo, y su tarea es enseñarle a escribir, a leer o a pintar, ¿cómo hacerlo?
Intenten que el niño llegue tan lejos como pueda llegar su peculiar condición humana. En un determinado momento, traten de acelerar la velocidad del trabajo. De este modo, el niño se verá obligado no a hacer retroceder la herida, pero sí el miedo frente a la herida. Y esto será así por el hecho de que ustedes están ante el niño, y de este modo él tiene que introducirse en el temor, y debido a que en ese momento tiene que penetrar en el miedo, debido a que ahora el niño entra en una impresión provocada artificialmente que le aparta de la impresión anterior, debido a que entra en una impresión así, refuerza aquello que quiere derramarse en su interior, lo consolida. Y si ustedes repiten sistemáticamente esta experiencia con un niño, lograrán la consolidación del yo y del cuerpo astral. La única condición es que no deben cansarse. Tienen que volver a hacerlo una y otra vez, preparar la clase de modo que transcurra metódicamente y que en determinadas situaciones sencillamente tome un giro. Para eso, tienen que estructurar ustedes mismos la clase. Si cada 3/4 de hora tienen que coger un tema distinto, no pueden proponerse nada que vaya en esa dirección. Ustedes podrían estructurar una clase para niños anómalos si trabajan basándose en lo que hemos introducido en la escuela Waldorf, es decir, en las clases por períodos, donde a la hora de la clase principal se trabaja un único tema durante semanas, donde a lo largo de semanas se tiene la posibilidad de no tener que atenerse a ningún plan de estudios entre las 8 y las 10 de la mañana. Se puede hacer lo que se quiera, lo que metodológicamente se considere como correcto. Partiendo de un fundamento pedagógico como este, pueden ustedes trabajar en lo adecuado para los niños anómalos. Así, pueden introducir aquel método que constantemente provoca cambios y variaciones en la velocidad de la clase. Con estas medidas causarán un enorme efecto sobre la secreción glandular y con ello sobre la consolidación del cuerpo astral del niño. Pero tendrán que tener una cierta resignación, pues el mundo no se dará cuenta de dónde se ha producido la curación cuando los niños hayan sanado. El mundo solo notará los casos particulares en donde no haya habido curación, porque en la vida llegar a ser normal se considera siempre como algo evidente. Pero la normalización en absoluto es algo así de obvio. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta de que en las manías epilépticas y epileptoides se trataba más de adoptar medidas manuales y morales, tal y como les dije ayer. La modalidad que hemos tratado hoy consiste preferentemente en desarrollar métodos didácticos que puedan combatir la cosa misma. Uno de estos métodos es provocar esos efectos de choque. Otro es observar cuidadosamente cómo van cambiando los estados entre depresión y lo que podemos definir como efectos maníacos o arrebatados de euforia. ¿De dónde surge en esta forma de enfermedad el cambio entre estados depresivos y estados maníacos? Se sucede constantemente porque el niño interiormente es una herida todo él y tiene la ansiedad de no dejar de ninguna de las maneras que se despliegue su voluntad. Y cuando en la vida de las representaciones la voluntad no se desarrolla, surgen los estados depresivos. Por otra parte, cuando esto viene ocurriendo durante largo tiempo y el niño no puede retenerse más, sino que por un momento tiene que descargarse, aparece un enorme bienestar porque se amortigua la herida interior, cuando el niño puede derramarse totalmente en lo astral y se alternan entonces los estados de tristeza y alegría que precisamente en un niño que muestra exteriormente los otros síntomas, sudor, enuresis, hay que observar esmeradamente. Precisamente ahora hay que impulsar la didáctica en estos estados de cambio. Supongamos que tenemos un estado depresivo en un niño,
tendremos acceso a un estado depresivo tal en el momento en que el niño sienta que estamos fuertemente unidos con su interioridad, que le entendemos. Pero puesto que se trata de una especie de hipertrofia de la vida representativa y volitiva, el niño tiene la necesidad de no vivenciar esa participación en la tristeza. Si nosotros sencillamente nos ponemos tristes y de mal humor junto con el niño, no le beneficiamos. Solo le beneficiamos si nos ponemos por encima del estado del que somos partícipes y podemos consolar al niño. Solo le beneficiamos cuando el niño recibe un consuelo efectivo. El educador que pueda penetrar en estas cosas con una comprensión íntegra adquirirá algo característico. Sabrá, por ejemplo, que una idea constante en estos niños es que creen que deberían hacer algo, pero no pueden. Es una idea complicada, pero hay que poder estudiarla. Deben hacer algo y no pueden. No obstante, tienen que hacerlo, y entonces sale distinto como ellos hubieran querido hacerlo. Examinen ustedes la vida anímica de estos niños, de los que les he hablado, y vayan directamente a interceptar en la vida anímica aquello que se puede calificar así. Quiero hacer algo, pero no puedo. No obstante, tengo que hacerlo. Por eso deviene en otra cosa a la que debería ser. En ese complejo representativo vive precisamente toda la enfermedad del niño. El niño percibe, siente su peculiar constitución consistente en el derramarse del cuerpo astral y de la organización del yo. Esto mismo ya obra como un efecto hacia afuera en el mundo del cuerpo astral. Quiero hacer algo, pero el niño sabe que inmediatamente entra en el mundo exterior y en sus agentes. Entonces aparece la herida, duele y tiene que sentir. En realidad no puedo, pero el niño lo sabe. Es algo que tiene que acontecer. Tengo que entrar con mi cuerpo astral en los agentes del mundo. No domino lo que tomo en mis manos. Soy tan torpe con mi cuerpo astral que se está desparramando. Todo saldrá distinto a como tendría que salir porque no puedo estar totalmente presente. El cuerpo se derrama potentemente. Precisamente con estos niños se observa de forma maravillosa lo que hace propiamente el inconsciente cuando se eleva hacia la vida sensible. Es terriblemente astuto. Imprime en los más claros conceptos lo que acontece en la constitución interna y en la relación entre el ser humano y su entorno. Esto se desprende en el subconsciente, pero no aflora en su conciencia. Así es que se puede decir, hay que empezar descubriendo en el niño ese subconsciente complejo representativo interior, y entonces aflora, se siente, casi siempre está ahí cuando el niño debe comenzar algo en el hacer exterior o en el pensar. Casi siempre está ahí. Intervengan ustedes en ese momento, participando suave y dulcemente en lo que el niño debe hacer, sintiendo en cierto modo cada movimiento de la mano en su propio movimiento. Entonces el niño tendrá la sensación de que la segunda parte se va corrigiendo gracias a lo que ustedes hacen. Pero lógicamente no ayudamos al niño si ustedes realmente hacen todo lo que el niño debería hacer. Ustedes solo tienen que intervenir ficticiamente. Dejan pintar al niño, pero no pintan ustedes mismos. Mueven el pincel a su lado, acompañando cada movimiento. Dejan al niño crearse imágenes de forma que mientras configura sus representaciones, le dirigen suavemente, en tanto en cuanto ustedes hacen con él, a ser posible, benévolamente y con claridad, en lo que el niño debe hacer, acompañándolo anímicamente en la cercanía, hasta en semejantes intimidades
podemos encontrar a través de la observación real de la circunstancia lo que tenemos que hacer. Hemos de saber que lo que la ciencia espiritual puede dar consiste siempre en apelar al ser humano. Normalmente se aspira siempre a recibir prescripciones hechas. Esto debes hacerlo así y aquello de esta otra manera. Pero aquel que quiere llegar a ser un educador de niños anómalos sabe que su trabajo nunca está acabado. Para él, cada niño es un nuevo problema, un nuevo enigma. Solo sale adelante con lo que tiene que hacer en cada caso si se guía por el ser del niño. Es un trabajo incómodo, pero es el único real. De ahí que en el sentido de la ciencia espiritual sea tan importante que como educadores cultivemos la autoeducación por encima de todo. Ejercitamos la mejor autoeducación si seguimos con interés los síntomas de la enfermedad, si tenemos la sensación de que un síntoma es en realidad algo maravilloso. Pero no se debe ir pregonando a los cuatro vientos que los maniáticos son seres divinos. No es oportuno en nuestra época, aunque sí hay que tener claro que cuando se presenta un síntoma anormal, aparece algo que visto espiritualmente está más cerca de lo espiritual que aquello que el ser humano hace en su organismo sano. Ese estar más cerca de lo espiritual no puede efectuarse de la misma manera en un organismo sano. Una vez teniendo esto en cuenta, podemos referirnos a tales intimidades. Así pues, en cada área, la diagnosis y la patología llevan a la buena terapia, si aquella entra en los detalles esenciales de cada caso.